Un aplauso para los hermanos. Si es para Dios, más fuertes aplausos, por favor. Qué bien se ve todo desde aquí. Estáis preciosos, iglesia. Bueno, iglesia del Señor, me siento muy bendecido por poder estar en esta preciosa casa. Y la verdad que bueno, agradezco a mi pastor Samuel por poder contar conmigo para compartir 5 o 10 minutos, no 10 no, 9 como mucho me ha dicho mi pastor. Así que pongan el cronómetro que como mucho 9 minutos voy a estar en este lugar, amén. El tío mexicano ha dicho una cosa que tiene toda la razón. Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Y puedo decir hoy por fe que aquí está Dios. Amén. Aquí se manifiesta su presencia. Amén. Iglesia, si me permiten, voy a estar, como he dicho, 9 minutos como mucho, un pequeño consejo, amén. Y yo siempre que predico de esta manera, predico con una pregunta hacia el pueblo, porque hoy no os veo como familia, os veo como pueblo de Dios. Amén. Y os quiero hacer una pregunta muy sencilla. ¿Alguna vez, José, alguna vez, iglesia, cuando has sentido que estás en un proceso que todos hemos pasado por procesos, un momento difícil de tu vida, pero a veces dices, ¿este proceso viene de parte de Dios o es la vida que me ha golpeado? Porque, Marcela, debemos de recordar algo. Dice en Juan 16:23, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Pero él dice, cuidado, en el mundo vais a tener aflicción. Amén. Y a veces decimos, iglesia, sácame, Señor, de esto. Señor, no aguanto más con este proceso. Señor, sácame de esto. Y a veces parece que Dios no responde. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Amén. A veces he dicho, Señor, sácame de esta prueba que no aguanto. Pero el Señor no me ha respondido. Y hoy vengo a decirte de parte de Dios que quiero darte una llave espiritual. Gloria a Dios. Para que hoy la tengas en tu mano y puedas utilizarla. Amén. La llave es, amén, que Dios tiene un fogón, tiene un horno, pero la vida también tiene un horno. Y tú me dirás, ¿qué dices, Castro? No te entiendo, sí. Ambos tienen fuego. Hay fuego de Dios y hay fuego de la vida. ¿Qué pasa? Que el fuego de la vida te quema y el fuego de Dios te diseña. Amén. Aleluya. El fuego de la vida te destruye, pero el fuego de Dios te construye. Amén. Y a veces tú estás en el fogón de Dios y lo confundes con el horno de la vida y dices, sácame, Señor, yo no puedo estar aquí, y el Señor no te saca, pero no te saca porque no quiera, no te saca porque dice, si te saco estropearía lo que estoy haciendo contigo. Aleluya. Gracias al Señor. Aleluya. ¡Qué bien! ¡Aleluya! Muy rápido. En 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9, dice así: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Iglesia, esto es tremendo. Dios nos salvó por gracia. Amén. Dios nos salvó por gracia, no por obras. Pero también dice, Adolfo, primo, ¿dónde está Adolfo? Está por allá. Adolfo dice que nos salvó por gracia, pero también nos llamó con propósito. No nos confundamos. Dios no nos salvó solamente para ir al cielo, que también.
Gloria a Dios. Quiero lanzarte una frase para que la recibas. Dios no logra los propósitos con varitas mágicas. Podría hacerlo, pero no lo hace con varitas mágicas. Una persona que entra por ese lugar, al día siguiente no puede estar transformada. De repente. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con varitas mágicas, trabaja con procesos. Amén. Dios trabaja con procesos. Qué bueno. Y quiero darte Biblia, porque si subimos a este lugar sin Biblia, todo esto carece de sentido, iglesia. Tío Vejerano, había un hombre llamado Cis. Un hombre llamado Cis, con muchas burras. En aquel tiempo, José las armas, las burras, tenía mucha importancia, Marchena, porque las burras eran medio de transporte, valía mucho dinero que tenía burras. Pero esas burras se pierden. ¿Quién va? Su hijo Saúl a buscarlas. Saúl dijo, vete. Y va Saúl con su criado, pero no las encuentra. Y dice el criado, vamos donde Samuel, que él algo nos va a decir. Y va donde el profeta Samuel buscando las burras, pero Dios le revela al profeta Samuel. Samuel, viene un hombre, dile que las burras se aparecieron y dile que lo hago rey. Saúl, buscando unas burras, se encuentra con el reino. De la noche a la mañana, corona, trono, cetro. ¿Pero qué pasa? Saúl llega sin trono, llega al trono sin proceso. Aleluya. ¿Y qué pasa cuando llegamos al trono sin proceso? Que me siento en el trono tal como soy. ¿Cómo era Saúl? Desobediente, orgulloso, aparentoso. ¿Y Dios qué hace? Lo desecha. Pero ahora aparece un pastorcillo de ovejas. Un pastor de ovejas que se llama David. Que Samuel lo unge. ¿Y qué hace David? José, sigue de recadero. Ya cuando Dios lo unge, David sigue como recadero. Pasan años, años de desierto, años de guerra, años de persecución. 13 años en la Universidad de Dios estuvo. 13 años David, disculpen. Pero cuando por fin se sienta, dice la Biblia, su reino fue confirmado. ¡Qué bonito! Y su reino fue confirmado. Iglesia, te pregunto algo. ¿Por qué Saúl fue desechado y David fue confirmado? Y aquí está el centro del consejo que quiero daros. Saúl se saltó el proceso y David fue procesado. Quiero escuchar esa frase. Lo que Dios llama proceso. Lo que Dios llama proceso. Y te digo otra. Lo que llama el hombre, Dios no lo procesa. Por eso, no quieras en público lo que Dios no te ha dicho en secreto. Amén. No quieras en público lo que Dios no te ha dicho en secreto. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Y escúchame otra cosita que estoy terminando. Y si Dios te lo ha dado en secreto, que aquí hay gente que Dios le ha dado cosas en secreto, pero quizás no lo estás viendo. Escúchame bien. No quieres que se haga público tan rápido. No quieres que las cosas que te ha dicho Dios en secreto se hagan público inmediatamente, porque sabes que las cosas de Dios van con tiempo. Amén. 13 años estuvo David. Iglesia, termino con esto. Y es importante matizar algo. No todo dolor se convierte en proceso. Escúchame bien que esta es buena. No todo dolor se convierte en proceso, porque quizás hay alguien aquí hoy que está pasando por un momento malo de su vida y diciendo, llama proceso al Señor. Pero ¿sabes qué es lo que determina cuando en tu vida hay un proceso de Dios? Dígame, ¿qué? ¿Qué? La fidelidad. Amén. Si hay fidelidad en la cristiana como José, Dios se mete con ella. Amén. Si hay fidelidad como León, Dios se mete con ella. Si hay fidelidad para el Señor, Dios provee. ¡Aleluya! Iglesia, ¡Qué bueno! hoy no vengo a decirte que aguantes porque aguantes, no. Solamente vengo a decirte, sé fiel. Porque sabes que la fidelidad no te hace quedar bien, pero te hace permanecer. Amén. Aleluya, así que nada, iglesia, es lo que tengo para ustedes. Que Dios os bendiga mucho.
aleluya. ¿Por qué no le das de nuevo ese aplauso con más fuerza, por favor? Seguro, Padre, puedes decir un vivo gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Haz fuerte a su nombre. A su nombre. ¡Gloria! Su presencia está aquí. Aleluya, toda la gloria para nuestro Dios. Amén. Aleluya. Bueno, pues primeramente saludaros, aleluya, en el nombre de Jesús. Es una dicha, es un privilegio, aleluya. Primeramente el estar hoy con ustedes, pero sobre todas las cosas es un gran privilegio porque hoy Dios nos permite de nuevo, iglesia, estar delante de su maravillosa presencia. Desde aquí, aleluya, quiero agradecer públicamente, primeramente, aleluya, a nuestro Dios, segundo, aleluya, a mi pastor, por esta buena administración, aleluya, y que él compartía con nosotros diciendo, aleluya, que la acompañemos, José. Y hoy en día, aleluya, tenemos que respaldar y proteger a nuestro pastor. Amén. Decir que estamos disfrutando, aleluya, con él. Y desde aquí, aleluya, quiero abrir mi corazón. Gloria a Dios. Decirle, aleluya, al tío Gerardo, aleluya, que en lo poco, aleluya, que he conversado con usted, decirle, aleluya, que lo amo en el Señor, que lo considero y lo respeto y me hace bien su persona. Por eso, en el nombre de Jesús, que Dios bendiga la casa, aleluya, del tío Gerardo. Que Dios bendiga la casa del tío Gerardo. Y que Dios bendiga la iglesia. Aleluya. Y en esta tarde, aleluya, Elito, acompáñame, hermano. Yo, aleluya, quiero compartir algo que llevo durante todo el día de hoy, Ramón. Aleluya, con algo en mi corazón, aleluya, y en mi mente. Que todos conocemos muy bien y nos cuenta la historia, aleluya. En el Génesis, que Dios, aleluya, formó a aquel hombre llamado Adán y Eva. Y estos días, estudiando esto, dice, aleluya, que Dios forma, aleluya, crea un huerto, pero me llama mucho la atención que dice, y Dios, aleluya, crea ese jardín, ese huerto, y lo mete en el Edén. Y yo analizando todo esto, pero ¿cómo es eso? Porque siempre se ha escuchado el huerto del Edén, pero son dos palabras diferentes, huerto en el Edén. Y estudiando eso, aleluya, Edén quiere decir atmósfera, que es igual a presencia. Y aleluya, y huerto quiere decir lugar. Es decir, Dios creó, aleluya, gloria al Señor, aquel Edén, aquel huerto, y lo puso en aquel llamado lugar, aleluya, Edén, que es atmósfera. Me llama mucho la atención porque Dios, antes de crear y antes de meter a aquel hombre, Adán y a Eva, en aquel huerto, Dios primeramente crea una presencia, crea una atmósfera. Quedaros con el significado que he dicho. Edén quiere decir atmósfera, presencia. Y huerto quiere decir lugar. Y sabes, meditando todo esto, hoy Dios me hablaba y me recordaba aquel hombre, aleluya, llamado Moisés, que en el Éxodo, capítulo 33, verso 15, empieza a decir, si tu presencia no ha de venir con nosotros, no desates este lugar. Palabras textuales de aquel hombre llamado Moisés. Si tu presencia no desates de este lugar. Y yo voy a decir algo en esta tarde. Lo que da sentido a una vida cristiana es su presencia. Lo que da lugar y sentido a una casa cristiana es su presencia. Si su presencia estamos perdidos. Si su presencia somos personas secas. Pero hay, si su presencia está con nosotros, todo lo es diferente. Su presencia nos hace importantes. Si su presencia no vivimos, su presencia es el motor que nos mueve cada día a conectarnos con él. Este hombre llamado Moisés, aleluya, debía recordar que se encontraba en aquel desierto y empieza a decir, si tu presencia no ha de venir conmigo, no me saques de este lugar. Pero ¿cómo, Moisés? Si estás en un desierto. Pero te voy a lanzar esta. Prefiero estar en el desierto, pero con presencia, que estar en el palacio sin presencia. Amén. Prefiero un desierto con Dios
de un palacio sin vivir sin Dios. Amén. Y empiezas a pensar este hombre, si tu presencia no ha de venir con nosotros, no me saques de este lugar. Escuchen, como bien he dicho, aleluya, Edén quiere decir presencia y huerto quiere decir lugar. Te voy a lanzar esta. El lugar que ocupo no me hace importante, aleluya, porque ocupo y soy ministerio. El lugar que ocupo me hace porque habito en la presencia de Dios. Te voy a lanzar esta. El lugar que ocupas dentro de la iglesia sirve, aleluya, con esmero, con pasión. Pero te voy a lanzar esta palabra, aleluya, pero sirve con presencia. No quieras servir sin presencia. No quieras cambiar sin presencia. Aleluya. Si tu presencia no ha de venir conmigo, no me saques de este lugar. El lugar que ocupo no me hace importante. Prefiero, escuchen, prefiero su presencia que antes servir en el lugar que ocupo sin su presencia. Su presencia es lo que te hace importante, Marchena. Es lo que tiene el lugar, es lo que tiene importancia. El lugar que ocupas hace importante porque la presencia habita. Amén. Y yo digo, tío Gerardo, aleluya, que una iglesia, aleluya, es importante porque está su presencia. Y en esta tarde tengo que decir que la iglesia, madre de luz, aleluya, habita y vive la presencia de Dios. Yo simplemente digo estas palabras. Recuerda, debemos de vivir, debemos de servir a Dios con presencia. Si su presencia no ha de venir con nosotros, delito. Dice en una ocasión el rey Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si su presencia no está, todo es vanidad. En una ocasión, aleluya, vemos a un hombre, como bien decía su servo, mi hermano Castro, Saúl sirviendo, Saúl, aleluya, reinando, pero por descuidarse, perdió presencia, perdió el lugar. Pero ahora vemos a un hombre allí pastoreando sus ovejas con un compromiso ahí, con una responsabilidad, cuidando la presencia de Dios. Porque escuchen, tenemos usted y yo una responsabilidad, y es de cuidar la presencia de Dios. Amén. Cuida, aleluya, la presencia de Dios. Gloria a Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, recuerda esta palabra que Moisés dijo: si tu presencia no ha de venir con nosotros, no me saques de este lugar. Escuchen, sientes la presencia de Dios en el lugar en donde estás, no salgas. No salgas del lugar donde ahí sientes la presencia de Dios. Prefiero un desierto con presencia que un palacio sin presencia. Que Dios os bendiga. Amén. Si le damos aplauso, por favor. Bueno, creo, con mucho temor, sin lugar a dudas, que la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Yo tengo que decir algo, y es que para mí, en mi experiencia, en la vida, y entiendes y valoras que no hay lugar como estar en la presencia de Dios, como decía mi hermano Adán. Creo que no hay mejor cosa que podamos invertir en nuestra vida que dedicar nuestra vida a vivir cerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios todo lo cambia. Los pensamientos, todo nuestro entorno, cuando vivimos rodeados de su presencia, aleluya, siempre hay bendición. Bueno, pues yo desde aquí les prometo que estoy nervioso. Agradezco a Dios la oportunidad de poder estar aquí, Bueno. a mi tío como pastor en este tiempo, que creo que Dios lo está bendiciendo y Dios
celebrando. Hay que honrar a este tipo de personas que, a pesar, él me decía que me había visto crecer porque soy su sobrino, pero yo desde hoy tengo 41 años, he crecido pues unos años, y ver a mi tío con esa edad sirviendo al Señor y con esa pasión, esto para mí me llena de gozo, no por el simple hecho y el mero hecho de que sea mi tío, porque en la carne evidentemente yo le amo y le quiero, pero hablando espiritualmente quiero compartiros esto, aleluya, que es de honrar a gente Amén, que a pesar de su edad amén. sigue sirviendo con gratitud y con el corazón a la obra de Dios. Así que guarden y cuiden a sus pastores, y como no, a mi tía Chelo también. Que Dios la bendiga. Bueno, pues yo ayer llamaba a mi primo José y le compartía, digo, si al tío le parece bien y mañana no tiene nada que hacer, yo pues me gustaría estar con vosotros, compartir un culto y nada más, compartir algo. Y creo que al final el simple hecho de estar en este lugar ya nos edifica, ya disfrutamos y ya gozamos. Aunque no tuviera que subir, yo ya me gozaba y me iba para mi casa súper bendecido de verles a ustedes y compartir este culto. Pero sí es verdad que en la noche ayer yo meditaba en qué poder compartirles. Yo a veces, bueno, pues la verdad tienes 2 o 3 mensajes que Dios te regala y que, bueno, pues puedes hacer bien o quedar bien. Y a veces son mensajes que siempre encajan en los cultos, en las iglesias donde puedes visitar. Y de algún modo yo meditando en la palabra del Espíritu Santo ayer en la noche me recordó un texto. Sentí algo en mi corazón que me impulsó y yo, fiel al Señor, digo, bueno, es sencillo, pero creo que es lo que Dios quiere hoy. Amén. Una palabra sencilla, pero creo que Dios lo va a hacer bien. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Yo hoy quería compartirles un texto que el apóstol Pablo, terminando su trayectoria en esta tierra, él estando preso en una de las cárceles, Pablo, como todos sabemos, sufrió no una cárcel sino varias, pero esta es la última cárcel en la que él le toca sufrir, las últimas rejas donde ya Pablo determina su vida. Y cuando Pablo se encuentra ahí en esa cárcel, él escribe una carta a su hijo espiritual llamado Timoteo. Cuando Pablo le escribe esta segunda carta a su hijo Timoteo espiritual, él, aleluya, le escribe estas palabras, terminando ya sus días, terminando ya su ciclo y terminando su peregrinaje aquí en la tierra. Él escribe y dice en 2 de Timoteo capítulo 4 y versos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Dice Pablo a su hijo espiritual Timoteo, le dice, Timoteo, dice, se me acaba la vida en la tierra. Estoy expuesto al sacrificio. Y Pablo, entre todo esto, él escribe este verso y dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice el verso 8, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, dice en aquel día, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman su venida? Aleluya, dice para Dios un poderoso amén. Amén. Esperamos y amamos en la venida del Señor. Amén. Pero aquí el apóstol Pablo, cuando escribe este verso, repito, aleluya, Pablo está en la recta final de su vida, ya está expuesto para el sacrificio, porque para Pablo había una sentencia de muerte, aleluya, y Pablo sabía de antemano, aleluya, que los días estaban, aleluya, muy cortos. Yo no sé si sería apenas unos días o apenas unos meses. Lo que sí Pablo, cuando escribe esta carta, él tiene conciencia de lo que está escribiendo. Él sabe, aleluya, que está expuesto en muy corto tiempo al sacrificio, aleluya. Y él escribe esta
expresión él utiliza este verso y él dice, he peleado no cualquier batalla, sino dice, he peleado la buena batalla. Dice, he acabado la carrera y he guardado la fe. Para entrar en este punto donde yo quiero compartirles, es importante conocer un poco la vida del apóstol Pablo. Pablo, aleluya, en su linaje, él escribió en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 22, y él demuestra ahí cuál es el linaje de donde él viene, y él dice, ¿son hebreos? Dice, yo también. Dice, ¿son israelitas? Dice, yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Dice, yo también. Por lo tanto, Pablo podemos descubrir a través de este texto que él era hebreo, aleluya, que él pertenecía al pueblo de Israel y que él era del linaje, aleluya, del descendiente de Abraham. Pero también dice en Filipenses 3:5, dice, circuncidado yo al 8º día, dice, del linaje de Israel, y ahora matiza, dice, de la tribu de Benjamín, dice, hebreos en cuanto a la ley, dice, fariseo. Entonces hemos descubierto que este personaje llamado Abraham, aleluya, venía de la raíz de Abraham, que realmente este hombre llamado Saulo, antes de conocerse como Pablo, aleluya, era fariseo, era hebreo, era del linaje de Benjamín, aleluya. Pero Pablo, aleluya, a la edad aproximadamente de 15 años, el apóstol Pablo empieza a estudiar, aleluya, bajo los pies de un hombre muy reconocido en aquel entonces, un hombre judío llamado Gamaliel. Recuerden que Saulo, aleluya, no tuvo la experiencia de peregrinar o de vivir en el tiempo en el que Jesús empezó a administrar en esta tierra. Todos sabemos, aleluya, que el Señor vivió 33 años, pero aproximadamente el apóstol Pablo, o bien mejor dicho, Saulo de Tarso, aleluya, nació aproximadamente en el año 5 después de Cristo. Pero sus padres, aleluya, eran fariseos, y ya sabemos lo que eran fariseos, aleluya, las luchas que tuvo Jesús con aquel pueblo fariseo, donde siempre y constantemente perseguían al Jesús, donde no, aleluya, siempre estuvieron persiguiendo todo lo que el Señor hacía, los milagros, los prodigios, el mensaje, cuando Él se declaraba realmente que Él era el Mesías, el Dios hecho carne, que había venido a salvar al mundo, pero todo este pueblo lo rechazaba y aleluya, no lo recibía. Pues de ese mismo linaje de ahí, aleluya, es donde viene este hombre llamado Saulo, aleluya, de esos fariseos. Por lo tanto, podemos entonces deducir realmente cuál es el ambiente en el que Pablo, en el que Saulo está viviendo, en qué contexto Saulo, aleluya, vive rodeado, aleluya. Y Pablo, o Saulo, que es lo mismo, aleluya, a la edad de 15 años, este hombre empieza a estudiar a los pies de Gamaliel, empieza a ser un devoto de la ley, empieza a escudriñar las escrituras, empieza a empaparse, aleluya, de la ley, de los 5 primeros libros de la ley, empieza, aleluya, a empaparse de la palabra de Dios, empieza a nutrirse del alimento de su palabra, aleluya. A este hombre llamado Saulo le encanta, aleluya, el estudio de la palabra, aleluya. Y este hombre, cuando empieza ya a crecer, empieza, aleluya, a ver cómo realmente aquellos hombres llamados cristianos, aquellos que creyeron en la persona de Jesucristo que fue crucificado, el apóstol Pablo empieza, aleluya, o Saulo de Tarso, empieza a visualizar cómo a estos hombres, a este grupo de personas, realmente los están persiguiendo y no quieren que el evangelio se expanda. Entonces Pablo en aquel tiempo empieza a ver cómo están siendo perseguidos, aleluya, y él se quiere unir a ese grupo de personas. Es más, este hombre llamado Saulo fue testigo, aleluya, del primer mártir que murió cristiano llamado Esteban. Declara, aleluya, y dice que este hombre llamado Saulo, dice que aquellos hombres que mataron, aleluya, que querían apedrear a Esteban, dice que cogieron las ropas de Esteban y la echaron a los pies de Saulo. Y esto queriendo decir que Saulo aprobaba, aleluya, daba la aprobación de que
de este hombre llamado Saulo, que no solamente perseguía a los cabezas de familia, sino que también decidió perseguir a las mujeres. Y en aquel tiempo las mujeres eran hombres muy sagradas, las mujeres eran personas muy conservadas, pero sin embargo este hombre llamado Saulo no quería ver a ningún cristiano por las calles, no quería ver a nadie, aleluya, que predicase el evangelio de Jesucristo. Aleluya, este hombre, aleluya, dice la palabra y declara que este hombre fue constantemente persiguiendo, aleluya, la iglesia del Señor. Ahora en una ocasión este hombre llamado Saulo, dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 9 y verso 1 y 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase allí algunos hombres o mujeres, aleluya, en este camino, dice, los trajese presos para Jerusalén. Y ahora Pablo, aleluya, en esa euforia, aleluya, queriendo perseguir a estos pobrecitos hombres que simplemente quieren devotar su fe, que simplemente quieren predicar de lo que Jesús ha hecho en sus vidas, que han creído en la persona de Jesucristo, que ha venido a la tierra a morir, a padecer y a sufrir y a morir por todos los pecadores. Han visto realmente la resurrección de Jesucristo el tercer día. Aleluya, Jesucristo ha hecho 10 apariciones en un intervalo, aleluya, de 50 y 40 días, y todos han sido testigos realmente de que Jesucristo era real, de que él, aleluya, no era un profeta cualquiera, no era un personaje cualquiera, que era el mismo Dios hecho carne, y se había cumplido la promesa de parte de Dios, donde él prometió que vendría a rescatar lo que se había perdido. Es más, ahí alrededor de 4000 años atrás, en el capítulo 3 del libro de Génesis y verso 15, Dios hace promesa y Dios hace cumplir la promesa donde él dijo, aleluya, que de la simiente de la mujer vendría alguien que le pisaría la cabeza de la serpiente llamada el diablo. Y por lo tanto Jesús vino a esta tierra, aleluya, para machacar la cabeza del diablo y para quitar el pecado de la humanidad. Y por eso el Señor tiene que hacer cumplir esta promesa. Es por eso que él vino, él sufrió, él padeció y él murió, aleluya, para que usted y yo, escúchame bien, para que podamos disfrutar de esta tarde, para que hoy usted pueda ver a aquel que vive, aquel que ha salvado tu casa, aquel que ha salvado tus hijos, aquel que ha prometido preparar un lugar para que puedas disfrutar en su presencia. Pero no solamente eso, ¿sabes algo? El Dios, aleluya, en su muerte y en su resurrección también prometió darle, aleluya, al Espíritu Santo. Y ¿sabes algo? Hay una promesa de parte de Dios, y es que el Espíritu Santo ha venido a morar, aleluya, no en lugares de templos. El Espíritu Santo, si nosotros nos marchamos para casa, le digo, el Espíritu Santo no se queda aquí, te lo llevas en tu corazón para tu casa, y mientras tú estás en tu casa, con tus niños y con tu mujer, el Espíritu Santo sigue estando contigo. Porque declara la palabra que somos templo del Espíritu Santo. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien! Pero este Saulo, tío, tenía que ser mala persona, porque era impresionante cómo perseguían aquellos grupos de personas que eran pobrecitos. Pues Saulo los perseguía. Y dice que cuando pide cartas para ir a Damasco a perseguir a los cristianos, traerlos para Jerusalén y traerlos presos. Todos conocemos la historia. Dice que Saulo, camino a Damasco, tuvo un encuentro con el Señor. Tuvo un encuentro con el Señor. ¡Gloria a Dios! Y cuando tuvo el encuentro con Jesús, le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Dice: ¿quién eres? Dice: soy yo, el Señor a quien tú persigues. Y declara la palabra que Pablo quedó ciego por 3 días. ¿Y sabes algo? Hoy tengo algo que compartirles en este día, y lo digo de parte de Dios. Quien se encuentra con Dios es diferente. Amén.
Cuando se encontró camino a Damasco con la gloria y con la presencia de Dios, aquel Saulo ya no era el mismo. A tal punto que aquel hombre, aleluya, la presencia de Dios le dejó ciego por 3 días. Y sabes algo, quien se encuentra con Dios cambia, quien se encuentra con Dios es diferente, quien se encuentra con Dios piensa diferente, quien se encuentra con su gloria habla diferente, quien se encuentra con la presencia ya no vive, ya no critica, ya no murmura, ya no roba, ya no hace cosas indebidas. ¿Sabe por qué? Porque ha tenido un encuentro con la persona divina, el Espíritu Santo de Dios. Y yo hoy tengo que decir desde aquí, quien se encuentra con Él cambia, quien se encuentra con Él es diferente. Esa es la obra de parte de Dios en nosotros. Digo, lo que quizás usted nadie le pudo cambiar, ni a mí tampoco, ni a nadie de los aquí presentes. Nadie podía cambiarlo por dentro, tío Chea. Usted también que le veo ahí, que Dios le bendiga. Aleluya, me honra el verle ahí adorando al Señor. Pero seguro estoy que la obra que Dios ha hecho con usted, nadie la podría hacer. Aleluya, lo que antes para usted era imposible. Yo no sé qué pasa, pero cuando nos encontramos con la gloria de Dios, Dios nos transforma. La gloria de Dios nos cambia, la gloria de Dios nos transforma. Y perdónenme, con mucho respeto lo digo porque hay gente anciana, pero yo tengo que hoy decir algo y honrar el nombre del Señor en medio de este culto. Si no fuera por la gloria y por la presencia y porque Dios ha decidido mirar tu casa, pregúntate dónde estarías hoy. Ay, si Él no mirase tu casa, si Él no mirase a tus hijos, si Él no te diese la oportunidad de estar en este lugar, pregúntate ahora a ti mismo y no me respondas dónde estaría, qué sería de tu casa, qué sería de tus hijos y qué sería de tus nietos. Pero gracias a Dios que así como Saulo tuvo el encuentro a Damasco, todos los que aquí estamos nos hemos encontrado en nuestra vida el Señor. La gloria para ti. Y este Pablo, este Saulo, que no acostumbro a decir Saulo, este Saulo, de ser un perseguidor que ha perseguido la iglesia, que no podía ver a un cristiano, que les tenía mucho coraje. En el camino a Damasco Dios ha tenido un encuentro con él. Y de ser un perseguidor, ahora él se convierte en un perseguido. Gloria a Dios. Dice 2 de Corintios, capítulo 11, verso 24 al 27. Esto lo escribe Pablo. Fijaros ahora lo que Pablo tiene y debe sufrir por causa del encuentro que Dios tuvo camino a Damasco con él. Dice de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas verdes, una vez apedreado. Dice 25, 3 veces he sido azotado con varas verdes, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos de muchos, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de la dominación, en peligros de gentiles, en peligros de mi ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligro entre falsos hermanos, aleluya, en trabajo y fatiga y muchos desvelos, y en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en
mis carnes todas este tipo de persecuciones. Estoy sufriendo hambres. Mis hermanos, aleluya, no tienen compasión de mí. Y los de mi misma, aleluya, nación. Dice, estoy pasando hambre, estoy pasando frío, estoy pasando fatigas, aleluya. Pero hay otro verso donde dice también, aleluya, Gálatas 6:17, aleluya, dice, de aquí en adelante, dice, nadie me cause molestia, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas, aleluya, las marcas, dice, del Señor Jesús. Es decir, el apóstol Pablo, o mejor dicho, aleluya, Pablo ahora está escribiendo estas cartas, aleluya, en la segunda de los Corintios, y ahora le está diciendo que realmente él está padeciendo, que él ahora realmente está sufriendo. Es decir, Samuel, ¿qué me quieres decir? Con que Saulo era un perseguidor y que ahora Pablo está siendo perseguido, que ha sufrido naufragio, que ha sufrido hambres, que ha sufrido cárceles, que ha sufrido persecución, aleluya, que todo ha sido por causa del Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas, él mismo tuvo que sufrir esa cárcel? ¿Saben por qué? Porque quería predicar el Evangelio, pero ahora él lo persigue y lo mete en cárceles profundas, frías, aleluya, y oscuras. Pero es ahora que Pablo, por la decisión y por haberse encontrado camino a Damasco con el encuentro de Jesús, aleluya, ahora él está siendo perseguido, está sufriendo realmente, aleluya, esas marcas que hemos dicho de Gálatas, las marcas de Cristo, las marcas del padecimiento, las marcas del sufrimiento, las marcas que Jesucristo deja para aquellos que realmente han decidido encontrarse con Jesús. Y hoy en este día es por eso que Pablo escribe, aleluya, cuando ya termina su carrera, aleluya, con permiso mío me voy a bajar. Dice que Pablo, ya terminando su carrera, terminando ya el ciclo de su vida aquí en la tierra, aleluya, Pablo mira su mirada hacia atrás, empieza a visualizar cuando él era niño, cuando había crecido en aquella casa donde su padre era fariseo, aleluya, donde él recuerda que también a edad de 15 años empezó a estudiar a los pies de Gamaliel. Este muchacho empieza a crecer, ha perseguido a los cristianos, les ha dado azotes a mujeres, a hombres, los ha comido, los ha tomado presos en cárceles, pero él lo empieza a recordar y empieza a recordar su encuentro cuando fue camino a Damasco, y empieza a recordar toda su trayectoria, como él realmente empezaba a padecer por el Evangelio, que de ser un perseguidor ahora se ha convertido en un perseguido y ha decidido dedicar toda su vida al Evangelio. Y no le ha importado, aleluya, que lo tomasen preso, aleluya, que le golpearan, no le ha importado. Incluso dice la palabra en el libro de los Hechos que incluso a Pablo lo tomaron, aleluya, para apedrearle, y según la ley judía el apedreamiento no era un castigo, el delito, el apedreamiento según la ley judía era hasta la muerte. No había compasión en esa ley. Hasta que muriese este hombre no podía quedar ahí, aleluya. Pero yo no sé qué ahí pasó, pero dice la palabra que lo sacaron de la ciudad, pero Dios dice que, aleluya, lo bendijo a Pablo, y Pablo, aleluya, no logró ver la muerte.
persevera luchando. Guarda tu vida, guarda tu casa, lucha por los tuyos. Pelea esta buena batalla, porque yo digo desde aquí, no hay mejor batalla que yo pueda luchar si no es esta, defender, aleluya, el evangelio de Jesucristo. Amén. A mis niños, sembrarles la palabra, sembrarles el evangelio, y a veces perder de tantas cosas que a veces nos toca perder. Aleluya. Sí, a veces nos toca perder nuestra razón, a veces nos toca perder tantas cosas por amor a Jesús. Y quiero terminar con esto. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que amen su venida. Amén. Qué hombre de fe era este hombre llamado Pablo, que sabiendo que se determinaba sus días, él escribe con pasión, él escribe con entusiasmo, y como él dijo en otro capítulo, en otro libro, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí Pablo lo vuelve a demostrar diciendo, aleluya, que él, aleluya, sabe que se le ha terminado la vida, sabe que está pronto al sacrificio, sabe que los días están contados, pero él escribe, aleluya, este verso, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, pero hay algo que él dice, no solamente a mí, aleluya, sino a aquellos que aman la venida del Señor. Y sabes algo, aleluya, en esta batalla que estamos peleando, que estamos en la recta final para terminar 2 minutos, aleluya, dice, aleluya, sabiendo que ya se le termina la vida en la tierra, sabiendo que ha peleado la buena batalla, y usted y yo también estamos aquí peleando esta buena batalla de la fe, pero también la peleamos, aleluya, sabiendo esta recompensa que la palabra de Dios ha dejado para cada uno de nosotros, aleluya, y aquellos que aman la venida del Señor. Hay una corona llamada la corona de justicia, y como declara Pablo, dice, no solamente a mí, sino a aquellos que aman su venida. Y sabes algo, yo cada día, cada noche, en cada problema, en cada situación, en mi mente siempre recuerdo, Señor, ¿cuándo sonarán las trompetas? Señor, ¿cuándo vendrás a buscar lo que es tuyo? Señor, ¿cuándo me podré encontrar con mis seres queridos? Porque así tu palabra, aleluya, lo testifica y lo anuncia, y yo le creo a ella y la abrazo. Y tu palabra declara y dice, aleluya, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, aleluya, gloria a Dios, seremos arrebatados, transformados, aleluya, arrebatados y transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en una hora. ¿Te imaginas celebrando un culto, cantando alabanzas, adorando al Señor, y que de pronto sonasen las trompetas de alegría y de gozo? Yo espero ese encuentro con el Señor, aleluya, donde declara su palabra, y aquellos que nos precedieron, aquellos seres queridos que ya han terminado la carrera, que ya se encuentran con el Señor, donde declara que ellos no pueden venir, pero si nosotros podemos ir a ellos, yo espero ese encuentro. Pero sabes algo, tengo que matizar algo en esta tarde. Fijaros, aleluya, y Dios nos conoce, y Dios sabe cuánto anhelo hay en nuestros corazones, digo, por encontrarnos con nuestros seres queridos. ¿Sabes algo que declara su palabra? Aleluya, que los muertos resucitan, aquellos que han precedido resucitan, luego nosotros los que vivimos, dice, juntos, aleluya, juntos seremos arrebatados, dice, para recibir el Señor en el aire, porque dice la palabra que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, desciende de los cielos, y ahí sucede todo eso. Pero sabes algo, dice la palabra, el Señor
Señor mismo decide bajar en esa nube de gloria, pararse en los aires, dar un grito de júbilo. Los muertos resucitan, los que quedamos seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Y ahí, en ese lugar, hermano Luis, ahí, en ese lugar, no en el cielo, en la nube, sin encontrarnos todavía en el paraíso. ¿Sabes cuál es el primer premio? La primera bendición que Dios nos va a entregar son nuestros seres queridos. Esa es la primera bendición que Dios te va a entregar. ¡Aleluya! Es por eso que Pablo se goza. Gracias, Padre. Y vuelvo a repetir, ¿vale la pena pelear la buena batalla? ¿O peleamos con el mundo?